¿Cómo les va a todos? Buenas noches. ¿Qué verano? Recién nuestro invitado lo decía fuera de cámara. ¡Qué verano agitado! ¿Cuántos temas en las últimas horas, en los últimos días, en las últimas semanas? El 2015 parecía que iba a venir complicado, parecía que iba a venir agitado, pero no de esta manera, al menos tan temprano. Sin lugar a dudas, en la manifestación de la jornada de ayer, aquí en Bahía Blanca, en la capital federal, en varias ciudades del interior de la República Argentina, incluso chicas como Sierra de la Ventana, como Dorrego, como Tres Arroyos, también tuvieron su manifestación del 18 de febrero. Hubo básicamente un pilar en la que estuvo basado este mecanismo de protesta, de manifestación, de marcha, que fue el pedido de justicia por el caso Nisman. También se metió en la cuestión AMIA, pero hubo otros reclamos. Es la sensación que quedó en algunos sectores, fundamentalmente de aquellos que participaron, no de la dirigencia política, pero sí de las personas que se acercaron masivamente en muchos casos, en otras, en localidades más chicas, donde hay una identificación de quién va a esas marchas. La verdad que fueron un poco menos que esa masiva manifestación que se vio en Capital, incluso aquí en Bahía Blanca. Ahora está en duda la cantidad de gente que participó, porque el número lo dio la Policía Metropolitana, lo difundió con certezas para quien lo difundió, como fueron los medios del Grupo Clarín, pero esta tarde la izquierdadiario.com dio a conocer otro número en función de unos trazos que sacaron, unas cuentas que hicieron a partir de algunas estadísticas que manejan, y es bastante menos que lo que se difundió en la jornada de ayer. Pero al margen de eso, de lo que pasó en la capital federal, tenemos que hablar de Bahía Blanca. Los espacios kirchneristas no participaron, la izquierda no participó, y es cierto al mismo tiempo que hubo variadas respuestas ante la pregunta del por qué no. E incluso algunos criticaron a aquellos que preguntábamos ¿por qué no vas a ir? ¿Cuáles son los fundamentos que tenés para no participar de esa marcha? Quienes sí lo hicieron fue el radicalismo, quienes sí estuvieron allí fue el Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo, con los concejales Vitalini, con también Martín Salaverry, estuvo Moirano, estuvo Nardelli, Gay estuvo en la capital federal, también estuvo el espacio de la UCR de CIA, también estuvo el espacio de Integración Ciudadana, y se dio una situación particular dentro del espacio de Raúl Boscoff, porque la participación suya, la participación de Marisa Piñatelli, que pertenece a la coalición cívica, al espacio de Carrió, y con ella Andrés de Leo, tuvo una exclusión. ¿Quién? Raúl Ayude. El dirigente de Integración Ciudadana no participó, fundamentó su decisión de no ir al entender. ¿Sabe qué nos dijo en la radio? Que no iba porque muchas de las cosas que se dicen allí, muchas de las manifestaciones, pero sobre todo de las consignas, no coincidían con lo que él piensa. Entonces decidió no ir. Ese espacio estuvo dividido. Y tal es así que es otra vez que Ayude saca el pie del plato de Integración Ciudadana. Había marcado ya diferencia con el acercamiento que podía llegar con el macrismo. Entonces, eso es una cosa para estudiar y para tener en cuenta. Estaba repasando algunas de las manifestaciones que se hicieron ayer, y una que me llamó la atención es la de Diego Palomo, del Frente para la Victoria, del Proyecto Nacional. Él dijo algo muy interesante porque señaló que es una marcha convocada por personas que se resisten a los cambios a la justicia. ¿De quién hablaba? De los fiscales. Pero además marcó algo que a mi entender es muy interesante, que es que la marcha, entiende Palomo, es una forma de decir a los que estaban allí, a los presidenciables, hasta acá sí, hasta acá no, este es el límite. Esa es la mención que hizo Palomo ayer por radio, obviamente que no participó. Y la frutilla del postre a todo esto se conoció esta tarde. En la manifestación de Capital Federal estuvo el director del diario La Nueva Provincia. Vicente Massot dijo: no vengo como empresario, vengo como ciudadano. Hay que recordar que tiene una complicación importante con la justicia en función de que se lo investiga por el asesinato de dos obreros gráficos. Fíjese que hubo de todo. Hubo gente como Massot, hubo gente como Integración Ciudadana, hubo representantes, personas del radicalismo,
pero no de la izquierda. Otro de los que no participaron fue la izquierda, al entender que los que estaban allí en muchos casos tenían vinculación con un pasado para los que estaban allí no muy claro. La situación política otra vez se puso tensa. Después de la pausa vamos a contarles cómo fue esta marcha aquí en Bahía Blanca y básicamente vamos a hablar con referentes del G83, del Grupo 83 Frente para la Victoria, y vamos a debatir un poco estas consideraciones que llegaron desde el gobierno nacional como desestabilización, como marcha opositora, marcha política. En los minutos que nos quedan vamos a hablar de esas cuestiones, pero siempre después de la pausa. Atentamente, Estela Maris. Control remoto inteligente. Si tomaste alcohol, no manejes. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Mejorar el tránsito es fácil. Si dice no estacionar, no estaciones. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 20 años para ratificar la historia. Para redescubrir nuestra identidad de ciudad-puerto. Para seguir construyendo el futuro. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 20 años conectando la región con el país y el mundo. Prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga y A para crecer. Encontrá más información en www.infoedes.com. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la Tierra? La Tierra tira, la Tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. Cuando vengas a Buenos Aires, te vas a encontrar con un poco de todo el país. Empezando por el obelisco, que lo diseñó un tucumano, hasta el sabor inigualable de estas empanadas sanjuaninas. Porque todos y cada uno de los que llegan le suman algo a la ciudad. Como la risa contagiosa que trajo este rosarino. O el ritmo del cuarteto, que viajó desde Córdoba al Luna Park derechito sin escalas. O el tango de Piazzolla, que llegó desde Mar del Plata. Como Vilas, que hizo del tenis un arte. Y si hablamos de arte, nos quedamos cortos. Basta con ver la cantidad de murales de la ciudad hechos por artistas de todo el país. Por eso Buenos Aires es realmente la ciudad de todos los argentinos. Porque no importa de dónde vengas ni cuánto te quedes. Una vez que vos y Buenos Aires se encuentran, algo bueno siempre sucede. Vení a visitar la ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Seguimos en esta edición de Bahía Política. Obviamente la marcha de ayer congregó toda la atención en la previa, durante la marcha y ahora, las consideraciones de evaluación de lo realizado. Y estamos aquí esta noche con Raúl Gallardo del Grupo 83 Frente para la Victoria. Y bueno, tiene una visión particular porque justamente no están para nada de acuerdo con lo que pasó en la jornada de ayer. Gracias por venir, Raúl. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Ahí creo que hay un punto central. A ver. Vos marcabas, no estamos de acuerdo con lo que sucedió. Sí. Creo que lo de ayer fue una expresión cívica de un sector de la ciudadanía argentina que en democracia tiene todo el derecho del mundo a manifestarse por aquellas consignas que de corazón pueden sentir como acertadas para reclamar en la calle. Entonces, en ese aspecto creo que no hay nada para discutir. Es un sector de la ciudadanía, tanto local como a nivel nacional, que se dieron marchas en todo el país, que consideran tener los argumentos suficientes
para realizar un reclamo político a través de una manifestación que fue masiva. Incluso más allá del tema de los números, podrán ser más o menos personas, dependiendo de las fuentes, incluso las interpretaciones políticas, pero hay un hecho concreto, que hubo un sector de la población que se manifestó. Como también había pasado en los cacerolazos al comienzo del segundo mandato de Cristina. Después podemos, si querés, a lo largo de esta charla, discutir cuáles son los tópicos, las consideraciones generales de la marcha. Pero creo que ese primer aspecto debe quedar en claro, porque también es un síntoma de lo vivo que está nuestro sistema democrático, que está cumpliendo 31 años en democracia, que es una democracia todavía joven, que muchas veces hasta gatea, que tiene falencias, pero que también tiene sus aciertos y sus puntos importantes. Creo que estas cosas demuestran que la política está en el centro de la mesa de los argentinos. Sí, sí, es cierto eso. Lo que también hay que mencionar, que el gobierno, cuando habla de ciertos sectores, de golpismo, de desestabilización, quien no tenía ganas de ello, tenía dudas al menos, no quiere quedar con ese mote desestabilizador, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay para discutir el armado de la marcha en concreto, quiénes son los convocantes y cuáles son las consideraciones políticas. Cuando uno dice que es una marcha opositora y que es una marcha política, ni siquiera es hasta un juicio de valor. Es una consideración objetiva de un hecho social determinado en el cual está representado sectores que fundamentalmente descreen del gobierno y se paran en la vereda de enfrente. Claramente alcanza con repasar la dirigencia política a nivel nacional que concurrió. Yo recién, antes de venir, veía hace unos minutos la entrevista a Vicente Massot que está circulando por las redes, y yo claramente en una marcha con Vicente Massot no tengo nada que hacer, porque me parece que uno está en veredas antagónicas en términos absolutos, como tampoco uno tiene nada que hacer en una marcha donde está Héctor Gay o Dámaso Larraburu, que representan no solo modelos nacionales opuestos y antagónicos a los que uno considera, sino modelos de ciudad absolutamente distintos a los que nosotros postulamos. Ahora, Raúl, ¿cómo sería una marcha no política? Es que justamente no puede haber marchas no políticas. Pero la sensación que me quedó es que se criticaba desde como una marcha política, pero peyorativamente. No sé si ustedes, pero el gobierno nacional daba a entender esa situación. No, yo creo que el gobierno nacional lo que marcaba claramente es que se trataba de una marcha política ante sectores por parte de los medios corporativos que intentan plantear que esto es una marcha de la justicia independiente, de un grupo de nueve fiscales, como representando a una especie de pensamiento que se sitúa por arriba de la política. Ese discurso de las tecnocracias, un discurso de las corporaciones, que intenta hablar de la independencia y de la apolítica, cosa que es imposible como tal. Hay un discurso ahí, que es el discurso de la antipolítica, que se formula de una forma muy perjudicial para todo el sistema democrático. Creemos necesariamente que si un sector se manifiesta como opositor, tiene el derecho de hacer los actos políticos que considere. Y ahí me parece que hay un llamado, un signo concreto, que no es hacia el kirchnerismo la marcha. Es un llamado casi, hasta podemos decir, de Héctor Mañeto hacia la oposición, de decirle, júntense. Tienen la necesidad y la obligación de juntarse. Porque los tópicos de la manifestación de ayer, como los cacerolazos hace unos años atrás, terminan siendo tópicos articulados por sectores corporativos. Entonces, ahí la cuestión de democracia o corporaciones queda mucho más vigente. Si uno repasó tranquilamente los medios de comunicación después de la marcha, no se escuchó hablar a ninguno de los políticos que estuvieron casi. Salieron a hablar los principales editorialistas del Grupo Clarín y de La Nación, que en todo caso están interpelando a esa dirigencia opositora que no termina de presentar en todo caso un proyecto alternativo al kirchnerismo y que probablemente eso tenga consecuencias en las urnas. Ahora, Raúl, está bien, yo entiendo esa postura, pero el rol de la gente, ¿dónde queda todo esto? Porque no fueron arrastrados como ovejas, no creo que todos los que estaban allí hayan sido arrastrados. No, por eso volvemos al punto inicial de que hay sectores que deben considerar que hay problemas en la justicia que deben ser considerados, que hay un reclamo de justicia por el cual es necesario que la muerte de Nisman sea resuelta de alguna forma. Digo la muerte porque yo no me atrevo a decir
si fue un suicidio o si fue un asesinato, porque no hay pruebas al momento, y el gobierno es el principal interesado en que lo que sucedió con Nisman sea resuelto. De hecho, hay puestos sobre la mesa todos los mecanismos. Ahora, que los fiscales que son parte del sistema judicial salgan a pedir justicia, es hasta llamativo. Son ellos los que se tienen que en todo caso poner a trabajar al respecto. A mí en lo particular hay algo que nunca me gusta hablar como concepto, que es ese de la gente. Me parece que cuando se habla de la gente se termina articulando un concepto muy abstracto que termina por decir mucho y decir nada al mismo tiempo. Hubo un sector de la sociedad argentina que se vio reflejado y otro sector que claramente no fue porque no se sintió convocado por ese armado opositor. Raúl, no es mucho hablar de desestabilización para una marcha así, sobre todo para las personas que estaban allí, la gente que concurrió básicamente. ¿No es demasiado? A ver, creo que ahí lo que tenemos que hacer es justamente colocar las cosas sobre la mesa y analizarlas por separado. Las personas que de buena fe asistieron a ese tipo de convocatorias, está bien, incluso siendo opositores. Uno tiene conversaciones, discusiones, debates con amigos, con compañeros de trabajo, con distintas personas que no claramente están de acuerdo y no por eso son el enemigo, ni mucho menos. Ahora, lo que no se puede bajo ningún aspecto es abstraer y no considerar en la coyuntura en que se vienen dando estas circunstancias. La muerte de Nisman no es el comienzo de esto. Acá hubo problemas dentro de la Secretaría de Inteligencia que implicaron una decisión política del Ejecutivo al descabezar a la CIDE, generar una modificación interna, desplazar a uno de los agentes más viejos dentro de la Secretaría de Inteligencia, que venía desde el año 72, que es Stiuso. Recordemos que Vélez se tuvo que ir del país por mostrar la foto y revelar la identidad de Stiuso. A partir de la salida de Stiuso se jubilaron una serie de agentes y luego de eso pasó justamente primero la denuncia de Nisman y su posterior muerte. Y ahora estamos en una situación donde claramente lo que se busca es tratar de culpar al gobierno de la muerte de Nisman. Cuando uno ve el mecanismo completo, cuando uno ve cómo se están dando las situaciones una tras otra, y lo que en realidad pareciera que no se busca saber la verdad, sino lo que se busca es hacer una utilización política de la muerte de una persona que tiene familia y demás, y que debe estar pasando por un momento de congoja imposible de describir. Se está utilizando la muerte de una persona para intentar desestabilizar un gobierno. Yo creo que ahí hay argumentos que son muy peligrosos que se terminan dando. Yo el viernes a la mañana estuve presente en el Congreso de la Nación, concretamente en la Cámara de Diputados. La Comisión de Asuntos Constitucionales tenía que tratar el despacho que había tenido aprobación del Senado con respecto a la creación de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, que viene a reemplazar a la ex-CIDE, y la oposición no se presentó. No estaba. Solamente un diputado de la oposición, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, estuvo presente, y el resto de los asientos brillaron por su ausencia. El oficialismo que modificó concretamente aceptando todos aquellos puntos que el CELS había marcado que eran insuficientes, que eran erróneos y demás, que incorporó en el Senado las modificaciones del CELS, pidió el viernes en su momento un cuarto intermedio para que la oposición reflexionara y diera el debate correspondiente. Entonces, ahí lo que tenemos, por un lado, es que sectores que se plantean como defensores de la República terminan teniendo prácticas antirrepublicanas por no presentarse en los debates necesarios. Entonces, ¿cómo puede ser que los defensores de las instituciones terminan, como por ende, atentando contra las instituciones? Y no solamente es en el caso concretamente de la modificación de la agencia de inteligencia,
Sí, hay otros hechos que te pasó exactamente lo mismo. La sensación que queda a muchos es esta. Está bien, la palabra desestabilización en un gobierno con semejante apoyo como tuvo, con el 54%, ¿debe preocuparse tanto por esto? Porque si tiene el apoyo popular en última instancia. A ver, creo que hay elecciones y eso se va a determinar. Más allá que después no les fue tan bien en la siguiente, ¿no? En la del 2013, pero digo, presidenta, ¿no? Hay elecciones, el gobierno tiene la legitimidad suficiente, hay otros argumentos usados por los opositores que es muy peligroso, al decir que este es un gobierno en retirada y que por ende no puede tomar casi ninguna medida. De hecho, la diputada Stolbizer en la Comisión de Asuntos Internacionales sostuvo que es un gobierno que le quedan 10 meses y que por ende no puede firmar acuerdos diplomáticos y comerciales con China que definen la política por 50 años. Entonces habría que modificar la Constitución y establecer que un mandato presidencial es de 3 años y el último año es un año de transición donde no puede gobernar, donde uno sabe, un gobierno gobierna hasta el último día de su mandato, si no, volvemos a lo mismo, estamos atentando. Lo mismo pasa con la Corte Suprema de Justicia, donde no quieren que la Corte funcione con el cuerpo completo. Entonces, en ese aspecto uno ve una especie de proceso o de intento de desestabilización, y que no solamente es producto de Argentina. Si uno revisa los gobiernos progresistas de la región, tanto el caso del PT con Lula y Dilma, el caso concreto del PSV con Chávez y con Maduro, o ni hablar en el caso de Ecuador, cuando hubo un levantamiento de la policía, o el caso concretamente de lo que se conoce como la media luna en Bolivia, donde hubo sectores que se levantaron abiertamente contra el gobierno de Evo Morales. Hubo procesos de intentar condicionar desde los sectores corporativos a estos procesos progresistas de apertura democrática. Por eso, en ese aspecto, hay que colocar un poco, si querés, los paños fríos e intentar poder intercambiar opiniones y poder debatir de forma un poquito más sensata, intentándonos escuchar. Porque si no volvemos a ese aspecto que es peligroso, donde pareciera que debatimos a los gritos. Ah, sí, claro. Sin escucharnos unos a otros. Sí, eso me lo contaste una vez en la radio y me pareció muy interesante, realmente muy interesante. Me estoy quedando sin tiempo, lo último, Raúl. Ante todo esto que está ocurriendo, la sensación que me quedo es que muchos de los dirigentes que estuvieron en estas manifestaciones no suelen estar en otras manifestaciones, que pedidos por justicia por gente que ha muerto, por servicios que no se cumplen. En ese caso, ¿qué pensás de los dirigentes puntualmente que fueron a las marchas, sobre todo en los pueblos más chicos, en las ciudades más chicas como Bahía? Creo que cada uno tiene que tener la madurez política suficiente para considerar por qué motivos va o no va a una marcha. Yo sí, en ese aspecto, si querés, no me atrevo a realizar un juicio de valor sobre por qué van esos dirigentes a esas marchas, si lo que buscan es sacar tajada política y llevar agua para su molino, o directamente, como yo te decía, en el caso de a nivel nacional, directamente reciben una orden de sus jefes económicos para actuar políticamente de determinada forma. Hay muchos aspectos que están en debate. Me parece que lo que hay que, por sobre todo, es fortalecer a las instituciones, fortalecer a la República, fortalecer a la democracia. Las diferencias que una sociedad puede tener se resuelven en todo caso en los momentos correspondientes en las elecciones, y hay una serie de mecanismos para poder debatir. Creo que la democracia que tenemos la debemos cuidar entre todos, y concretamente nosotros consideramos que hay logros durante estos años de kirchnerismo que son valederos de defender a futuro. Y concretamente con el tema de la justicia, me parece que lo de la muerte del fiscal, todos queremos realmente que se sepa la verdad y lo antes posible, y que la justicia realmente funcione. Y ante esto también se abre una posibilidad, como es concretamente una deuda de la democracia, que es el tema de los servicios de inteligencia. Porque desde 1983 hasta la fecha, todos los gobiernos, de Raúl Alfonsín hasta el propio Cristina Fernández de Kirchner, nos debíamos debatir qué hacemos con los servicios de inteligencia y cuál es la función dentro de una república. Gracias por venir, Raúl. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba entonces Raúl Gallardo del Grupo 83 Frente para la Victoria. Y nos quedamos sin tiempo. El jueves que viene volvemos. Un saludo a toda la gente de Tiro Federal que consiguió un ascenso increíble. Qué bien realmente. ¿Hincha de Tiro Federal? No. ¿No? ¿Técnico? ¿Vos sí? ¿Estás contento? Es lo mejor que nos pudo pasar. Yo también. Me encanta la camiseta y me hice hincha de Tiro Federal.
Señores, el próximo jueves volvemos a las 9 aquí en...